Ok, de acuerdo. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Continuamos en el módulo de urgencias con los casos clínicos. Para los que no me conozcan, soy la doctora Natalia Rentería, soy R3 de Medicina Interna. Mi asesora fue la doctora América García Barragán, R4 Medicina Interna, y mis revisores fueron el doctor Loera Campos y el doctor Chávez. En cuanto al contenido de la presentación, presentaremos con un caso clínico, los antecedentes y definición actual, epidemiología, fisiopatología, escalas diagnósticas, pronósticas, recomendaciones en el manejo y mis conclusiones. Karen, ¿me ayudas con el caso clínico, por favor? Sí. Masculino de 67 años, comórbidos, diabetes tipo 2, con una hemoglobina glicada de 8.2%, hipertensión, EPOC, exfumador, enfermedad renal crónica estadio 3. Con tratamiento habitual con metformina, losartán, LABA, esteroide inhalado. De acuerdo. Esa es su evolución. ¿Me apoyas leyéndola? Sí. El día 3 días previos a su ingreso. 3 días previos a su ingreso, presenta disnea progresiva, fiebre y ataque al estado general. Día previo a su ingreso, tos productiva con empeoramiento respiratorio. Y el día de su ingreso, presenta somnolencia, oliguria e ingresa a urgencias. Llega con los siguientes signos vitales. Valeria, ¿qué te llama la atención? Ay, perdón, es que se me cae. Bueno, pues su presión arterial Ajá. está muy baja, está taquicárdico, Ajá. taquipneico, tiene fiebre y pues está saturando bajo, ¿no? Está saturando. Muy bien. La exploración física. Ajá, sí, bueno, en ruidos pulmonares, pues estertores en base derecha y pues en cuanto a perfusión, tiene un llenado capilar de 4 segundos, sus extremidades están frías. Bueno, iniciando con el abordaje de este paciente, Nicole, ¿qué estudios de laboratorio o gabinete solicitarías de manera inicial? De manera inicial, pues pediría una gasometría. Ajá. ¿Qué También planeas evaluar con la gasometría? ver si tiene una acidosis importante. Ok, Evaluar el lactato, se puede muy salir bien. ahí. El bicarbonato, Ok, cómo está su presión arterial de oxígeno. ok, excelente. De acuerdo. Le hablan a sus R2 poderosos que todos tienen ultrasonido y la rastrean y encuentran esa imagen en punto PLAPS derecho. ¿Me puedes decir tú misma, Nicole, qué sospecharías con esa imagen? Lo acabamos de ver en las clases que nos dieron muy amablemente los médicos de base vespertinos. ¿Podría ser una consolidación? Excelente. Muy bien. Ahí están tus estudios de laboratorio, únicamente lo más relevante. ¿Puedes pasarle el micrófono a Valentina, por favor? ¿Puedes decirme qué te llama la atención? Sí, bueno, su pH está bajito, entonces digamos que es una, bueno, no tenemos Sí, PO2, no, pero no es una tenemos acidemia. nada. Ajá, El lactato está elevado, ajá. leucos igual de 18,000 y creatinina, pues también, no sé si sea crónica, pero por ahora es aguda su lesión renal. Muy bien. Con esta información, tú misma, ¿cuál es tu principal sospecha diagnóstica? Pues está con su PAM y todo, pues puede ser un choque séptico de probable origen pulmonar. Excelente. Y David, ¿qué escalas de detección o tamizaje utilizarías con este paciente? Ok, está el Quick Sofa, el News 2 Ajá, y el Muse. No, así, sí, el Muse. MIS. Ujú. Y de acuerdo con las recomendaciones actuales de Surviving Sepsis 2026, ¿cuál de esas escalas de tamizaje preferirías? Muse y News. Súper bien. Wixo, ajá. Ah, ay, sí me acuerdo que lo leí. Ahorita no me acuerdo, pero sí lo leí. Tania. Está bien.
La verdad, igual recuerdo que menciona la Nupes porque antes estaba la Cute Sofa, pero la cambiaron por la otra, pero no recuerdo la razón. Ajá. No, no recuerdo el porcentaje, pero respecto a Quick Sofa, el News y Muse son más sensibles. Creo, creo que era de News, pero no recuerdo bien, o sea, pero sí. No recuerdo, doctor. Pues sí. Sí. Sí, claro. Es una buena sospecha diagnóstica, pero bueno, no sé. Es la... Si quieres, lo podemos ver un poquito más adelante. En la de- Ok, no, perdón. No, hablando un poco de la epidemiología, pues es una emergencia de equidad, ya que se ha demostrado que la mortalidad es pues exponencialmente más alta en, en países en vías de desarrollo. Se reportan hasta 49 millones de casos anuales, 11 millones de muertes globales por sepsis y choque séptico, y 30% de las muertes ocurren en niños menores de 5 años, sobre todo en contextos de países en vías de desarrollo o de bajos recursos. El 85% de los casos y muertes ocurren en entornos de bajo recurso, el 85%. O sea, está impactante eso. Y pues bueno, de lo que va a depender el índice de mortalidad es de factores del huésped, de los sistemas de salud en los que se atienda el paciente, la sociedad y pues claro, el patógeno del que se trate, el patógeno que esté ocasionando la infección. Un poco de fisiopatología, pues primero ingresa el bicho al cuerpo y el sistema inmune lo reconoce. Los receptores, los toll-like o los intracelulares, detectan los PAMPs, que son asociados al patógeno, y los DAMPs, que son los que produce nuestro propio cuerpo, e inicia pues toda esta cascada pues de respuesta y de inflamación. Se ven involucradas las mitocondrias, proteínas de choque térmico. Después se produce la activación y daño, que es una liberación masiva de mediadores pro y antiinflamatorios y se induce daño tisular autoinfligido. Después pasamos a la disfunción inmunológica, que se produce anergia de leucocitos, linfopenia profunda, agotamiento de células T reguladoras. Y el último paso, pues, es la vulnerabilidad clínica, que hay una susceptibilidad extrema a las infecciones secundarias. Entonces, estos pacientes que ingresaron quizá por una infección de foco pulmonar se sobreinfectan y pueden desarrollar, pues, más focos y más complicaciones. Ahora sí, hablamos de las definiciones. A lo largo de las décadas desde que se describió esta entidad, han cambiado las definiciones y los conceptos. En el 2001, los criterios SIRS eran definitorios absolutos de sepsis. Existía el concepto de sepsis severa, que era una fase intermedia entre la sepsis y el choque séptico. Y el choque séptico era definido como hipotensión persistente inducida por sepsis. Ahorita hablaremos más a profundidad de un consenso realizado en el 2016, en el que cambia y reestructura la definición y pues nos habla de que el SIRS se convierte solo en un indicador inespecífico de infección. Una persona con SIRS no necesariamente va a desarrollar sepsis. De hecho, una persona sana puede hacer datos de respuesta inflamatoria sistémica de manera fisiológica porque es su cuerpo combatiendo la enfermedad. Entonces, no nos sirve para diagnosticar sepsis. Sepsis severa queda eliminado de los conceptos y el choque séptico ya no solo se define como una hipotensión, sino que hablamos de anormalidades celulares, metabólicas y circulatorias profundas. Ahora sí, hablamos del tercer consenso internacional de sepsis. Fue un consenso llevado a cabo mediante el método Delphi, que es consenso de expertos. Se recaban opiniones, pues hacen un consenso de las mismas y se expiden las definiciones o las recomendaciones. Participaron un total de 19 expertos y el objetivo era crear una definición que fuera reproducible, objetiva y con
utilizando parámetros que tuviéramos accesible en cualquier entorno, sobre todo pues en entornos de bajos recursos. Y pues como ya lo mencioné, cambia el modelo basado en inflamación a uno basado en la disfunción orgánica y respuesta desregulada. Y se integra el SOFA como parte de los criterios diagnósticos. Y esta es la gran definición que surgió de este consenso. Define sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección y le da enfoque a la gravedad. La letalidad supera con creces una infección simple y exige una detección y una intervención temprana para reducir esta tasa de mortalidad. Ahora sí, pasando al choque séptico, es un subconjunto de la sepsis en el cual las anormalidades circulatorias metabólicas aumentan de manera sustancial la mortalidad y escalando hasta una mortalidad mayor del 40%. La definición actual de choque séptico es el conjunto de estos tres criterios. Ajá. Sepsis confirmada, que ahorita hablaremos un poco más, que es infección más un puntaje de SOFA mayor o igual a 2, hipotensión resistente, que requiere vasopresores para mantener PAM más de 65, a pesar de adecuada resucitación hídrica, que era un poco de lo que decía Ame, no podemos hablar de choque séptico de manera inicial sin haber hecho una intervención, y estrés celular, que es para lo que nos va a servir el lactato. Lactato sérico más de 2 milimoles es un criterio diagnóstico de sepsis. Y bueno, esta diapositiva la agregué únicamente para que conozcan que en la nueva guía 2026 integran estas 4 definiciones de sepsis definida, sepsis probable, posible e improbable. La verdad no nos parecen muy buenas ni muy útiles. Se las dejo para que las revisen después con más calma. Y bueno, continuamos con David, ya te pregunté a ti, ¿verdad? Tania, ya te preguntó el doctor Chávez. Bueno, Jerry. ¿Cómo defines disfunción orgánica? Ya lo soplé un poquito hace rato. Disfunción orgánica. Katia. Pues con la alteración de, por ejemplo, podemos notar alteración en la uresis, en Ok. el gasto cardíaco, neurológico, ¿Ok? y así es como serían los principales que nos hablarían de una disfunción orgánica. Excelente. Entonces, sintetizando un poco tu respuesta, disfunción en algún sistema orgánico, Ajá, algún o algunos, sí. que nos habla de 2 o más. Entonces, pues muy bien. Se define como un incremento agudo de más o igual de 2 puntos en la escala del SOFA. Y si tenemos ausencia de algún dato que nos pide el SOFA, de algún dato previo, para ver si escaló o no el puntaje, se asume que el SOFA basal era de 0 para hablar de la disfunción orgánica. Y pues la sepsis como entidad nos confiere una mortalidad del 10%, que es 8.1% superior a la mortalidad de un infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Entonces, ¿de dónde viene la escala SOFA? En 1996 se hizo un meeting report, que esto es todavía pues con menos evidencia que el método Delphi. Esto solo fue pues un conjunto de expertos que crearon esta escala. Así se hizo de manera inicial, sin embargo, después fue validada y replicada en cortes grandes que le dio validez con una muy buena área bajo la curva. Sin embargo, pues lo que buscaban justamente era crear una escala que tuviera como objetivo desarrollo de un sistema simple, objetivo y reproducible para evaluar la disfunción orgánica y que hubiera unanimidad, sobre todo también con fin de pues los estudios relacionados a la sepsis, que todos tuvieran pues la misma definición y los mismos criterios. Y pues bueno, evalúa 6 sistemas orgánicos con un puntaje de 0 a 4. Cada uno pues representa el nivel de falla orgánica que tienes por sistema y es importante resaltar que no todos los sistemas o la falla, no todos los sistemas te confieren el mismo riesgo de mortalidad si llegan a fallar. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos de manera rápida, les presento la escala de SOFA original. Después la revisan con más calma y pues podemos ver que el sistema renal, la disfunción del sistema renal es el que más mortalidad confiere.
El nefrólogo ha hablado. Bueno, esto fue en 1996 y fue un meeting report que si bien fue validado y reproducido, pues la evidencia con la que se generó, pues no era buena en lo absoluto y más de 30 años pasaron y siguió igual. Entonces, en 2025 se publica la escala SOFA 2. Esto con la necesidad de crear una escala que igual nos reflejara el riesgo de mortalidad relacionada a la disfunción orgánica, pero que también incluyera las terapias actuales, porque imagínense en 30 años cuánto no avanzamos en cuanto a soporte vital, antibióticos, terapias. Entonces la escala de 1996 ya no reflejaba de manera fidedigna o actualizada, pues las terapias actuales. Se creó impulsado por un Big Data y fue incorporación de bueno, ya me trabé. El cómo se generó la nueva escala de SOFA 2 fue algo bastante interesante y pues fue algo sin precedentes. Podemos ver que un total de 3.300.000 pacientes aproximadamente fueron incluidos en este ensayo para generar la nueva escala. ¿Cómo se llevó a cabo? Fue en 3 etapas y cada etapa, eh, 3 etapas y ocho estadios en total. La etapa 1 englobó los primeros como 5 escalones, que fue cuando se realizó el consenso Delphi, un Delphi modificado. Aquí, qué fue lo que hicieron? Pues generaron la información, ¿no? Establecieron cuáles eran los sistemas orgánicos que iban a incluir. De hecho, en estas primeras etapas, a los 6 sistemas orgánicos que ya conocemos de la SOFA 1, agregan el inmunológico y el gastrometabólico como una propuesta. Aquí hacen la revisión sistemática, llegan como al consenso de qué parámetros se van a evaluar, qué niveles de corte y qué sistemas orgánicos se van a incluir. Y pues eh, después el nivel 2 fue la validación interna, que fue con todo lo que se había logrado en el paso 1. Pues ahora sí establecieron bien los, los valores de corte que iban a utilizar y se hizo la validación interna con 4 cortes que en total sumaban 2 millones de pacientes y pues se empezó a aplicar la escala. Esta fue la validación interna. Y ya en este paso, en el nivel 2 quedan excluidos tanto el sistema gastrointestinal como el inmune, porque pues vieron que realmente pues no aportaba nada a la escala, eso la hacía más complicada y no había ninguna relación pues con su disfunción y la mortalidad. Y el nivel 3 fue la validación externa. Los datos obtenidos en el paso 2 los aplicaron a 6 cortes más, que fueron diferentes a las 4 cortes de la validación interna, y vieron que los datos obtenidos aquí se reproducían aquí. Y eso le dio, pues, validez. Y podemos ver que tanto SOFA 1 como SOFA 2 tuvieron muy buena área bajo la curva. Cabe resaltar que algo que hace énfasis el SOFA 2 es que utilizaron como mediciones dinámicas. Ellos evaluaban el puntaje de SOFA 2 del día 1 al 7 y se dieron cuenta que si calculaban un promedio de esos 7 días, te daba una mejor área bajo la curva que una sola medición de SOFA. Entonces, la recomendación es reevaluación diaria de la escala para tener una mejor predicción en cuanto a la mortalidad. Y pues se dieron cuenta que cada aumento de un punto en la escala de SOFA 2 te aumentaba hasta 37% en la mortalidad. Algo también importante es que reclasificaron hasta el 50% de los pacientes utilizando el SOFA 2, 11% los clasificaron como más graves, con una mayor mortalidad, y el otro 49% pues los clasificaron como un riesgo más bajo que el que les había dado con SOFA 1,
y, por decirlo de alguna manera, elimina los puntos ciegos, porque con la escala SOFA 1 podemos ver, ya le piqué mal otra vez, con la escala SOFA 1 podemos ver que todo se concentra en los extremos y los riesgo intermedio quedan pues en el limbo. Y SOFA 2 nos sirve para captar mejor estos pacientes que tienen un riesgo pues de un SOFA intermedio. Bueno, retomando el caso, Natalia. Bueno, sí. ¿Qué criterios de falla orgánica cumple el paciente? Está muy fácil. Pues, bueno, pues ahí están. Ajá, Es respiratorio, pues sí, porque presenta pues desaturación. ajá. Tiene una PAM de 59 y me parece que ya marca, bueno, la verdad no recuerdo la edad del paciente, Ujú. pero es arriba de 65. Ahorita hablamos de Ajá. eso, muy bien. Ajá. La creatinina, pues también lo que comentaba Valentina, no sabemos si es aguda o crónica, pero presenta oliguria, entonces pues ya nos está hablando de daño renal y pues si el paciente está somnoliento, no, pues ya lo cumple y el lactato pues ya nos habla de también una hipoperfunción, junto con el dato de también que teníamos del llenado capilar que Ujú. estaba prolongado. Muy bien, excelente. Bueno, ¿se lo pasas a Carlos, por favor? Carlos, ¿aún te encuentras dentro de la primera hora del ingreso a urgencias de tu paciente? Te voy a ayudar a leerla porque no se ve mucho. Sí, gracias. ¿Qué medidas terapéuticas inicias en este momento? Opción A, colocas catéter venoso central e inicias vasopresor. Opción B, inicias meropenem y vancomicina de inmediato. Opción C, aseguras vía aérea e interconsultas a la UCI. Y opción D, inicias antibiótico temprano y reanimación con líquidos y evalúas la respuesta. La opción D. La opción D, muy bien. Bueno, empezamos la parte pesada de la clase, que es todo lo de reanimación. Empezamos hablando del protocolo Rose. Propone un fluid stewardship, que es empezar a considerar los fluidos, las soluciones como un medicamento. Se introduce el concepto de las 4D y se definen las 4 etapas críticas de la terapia denominada Rose con el objetivo de evitar la sobrecarga hídrica. Hablamos de los fluidos como si fueran antibióticos. Una terapia inapropiada te va a dar mayor riesgo de acidosis, lesión renal, mortalidad. La dosis también importa en relación con el mecanismo de Frank Starling y la duración, suspender al resolver el shock o iniciar también de manera oportuna. Y pues bueno, las consecuencias sistémicas de la hipervolemia, sabemos que a nivel cerebral nos puede condicionar edema, alteración cognitiva, disminución de la presión de perfusión cerebral. En cuanto a lo respiratorio, agua extravascular a nivel pulmonar, disminución de la PAFI y destete difícil de la ventilación mecánica o del oxígeno suplementario. Hepático gastrointestinal, isquemia esplénica, translocación bacteriana, cardiovascular, pues edema miocárdico, derrame pericárdico, aumento de la presión venosa central, disminución del retorno venoso y renal, pues ya lo hablamos, ¿no? Deterioro de su función. El marco de la decisión clínica, las 4D de la terapia hídrica. Primer paso, fármaco. ¿Qué fármaco vas a utilizar? Cristaloide, coloide, balanceado, fisiológico, todo depende del contexto de tu paciente. 2, la dosis, tomando en cuenta la farmacocinética y el volumen que vas a administrar. La duración, tanto retrasar el inicio como fallar en detenerlo te puede ocasionar daño orgánico importante. Y la desescalada, y identificar cuándo el paciente ya requiere o ya no tiene requerimiento de un aporte exógeno de líquidos intravenosos. El protocolo Rose te habla de los 4 hits del shock. La fase 1 es la fase de resucitación. Bueno, ahorita lo vamos a desglosar. El hit 1, el insulto en agudo, y la R tiene como objetivo rescatar al paciente. Administras bolos en fluido o administras un reto de fluidos, evaluando la respuesta al volumen y teniendo en cuenta que solo el 50% de los pacientes inestables responden a administración adicional de fluidos con aumento del gasto cardíaco. No me voy a detener mucho en esto porque ya lo explicó de manera magistral mi coR Alexis. Entonces, fase 2, fase de optimización. ¿Cuándo detenerse? Aquí el balance hídrico acumulado se transiciona de ser una terapia a convertirse en un biomarcador de severidad.
Y la meta aquí es el rescate orgánico y la prevención estricta de la sobrecarga volumétrica. Y hay datos de alarma que nos indicarían que es necesario ya detener la terapia, como pues que ya tenga índices dinámicos negativos, que ya no sea respondedor a volumen, que ya tengas evidencia de extravasación de líquido eh, y elevación sostenida de la presión intraabdominal. Fase 3 es la fase de estabilización, que es solo dar soporte, homeostasis y balance neutro, reponer pérdidas únicamente si está teniendo pérdidas documentadas gastrointestinales, hídrico-renales, y si el paciente pues ya no, ya está ingiriendo por vía oral y todo, solo mantenerlo con las soluciones que se usan para diluir los medicamentos que se le estén administrando. Y la fase 4 es la fase de evacuación que inicia cuando pues terminan las anteriores y es cuando tiene que evacuar todo lo administrado previamente. Lo puede hacer de manera espontánea sin requerimiento de adición de terapias adicionales mediante la uresis, las pérdidas insensibles o bien puede estar teniendo problemas en movilizar el exceso de fluido que se le administró para reanimar y necesitaríamos agregar fármacos como los diuréticos para ayudar al paciente a evacuar ese líquido. Entonces, manejo de líquidos. ¿Qué nos dice Surviving Sepsis 2026? Fer, ¿cuál es la recomendación actual del manejo de líquidos en Surviving Sepsis 2026? Excelente. Sí, pues sí. En pleno 2026, continúan con la recomendación de 30 mililitros por kilo de solución cristaloide en las primeras 3 horas. Vamos a hablar de historia de la medicina, la evolución que ha tenido la reanimación hídrica en contexto de sepsis. Iniciamos con el Rivers Trial, es el estudio pivotal que pone como, pues sí, que pone el estándar de una reanimación guiada por metas versus la terapia convencional, que es a juicio del clínico. Esta te habla de que una terapia dirigida, cumpliendo ciertas metas, le va a disminuir la mortalidad. Para empezar, en este protocolo era obligatorio que el paciente tuviera un catéter venoso central, invadirlo de primera instancia, y las metas eran bastante agresivas. Era, bueno, presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio. Si no funcionaba la presión venosa central, iniciabas vasopresor y la meta con el vasopresor era alcanzar una saturación central de oxígeno mayor de 70%. Si no alcanzabas la saturación, lo transfundías hasta que el hematócrito estuviera más de 30 y si no lo alcanzabas, le iniciabas un inotrópico. O sea, eran como medidas muy extremas, ¿no? Eh, Son historia de la medicina. Eso dije, sí, sí lo comenté, dije, vamos a hablar de hace muy, muy lejano. Eh, uh. Y pues bueno, lo interesante es que les disminuyó la mortalidad en un 16%, o sea, tuvo un desenlace aparentemente, pues bueno, en cuanto a mortalidad, en la disminución. Y después llega la Santa Trinidad de New England Journal of Medicine. Se publican casi de manera simultánea estos 3 ensayos que hablan también de la terapia guiada por metas versus el manejo estándar. Para no ahondar mucho en ellos, en estos no se vio diferencia alguna en la mortalidad de una reanimación guiada por metas al manejo estándar, pues al criterio del clínico. Pero es interesantísimo ver cómo el grupo de intervención que era reanimación guiada por metas, tuvieron muchas más intervenciones, más aporte de líquido, más uso de vasopresores, más transfusiones de sangre y la mortalidad se quedó igual. No les benefició absolutamente nada. Entonces, ajá. ¿Tienes algo que comentar aquí de Peyton? Y de mucha reflexión. En ese gap de 13 años, hubo un montón de estudios en donde se demostró, ahí sí puedo decir que se demostró con evidencia suficiente que el agua mata. Entonces, ¿qué observación tienes del grupo liberal en estos
tres grandes papers. Era un grupo literal y muy intensivo. Mm. ¿Qué pasó con el intensivo? Pues es justo lo que mencionó ahorita, ¿no? Tuvimos más intervenciones respecto a nada más el uso de líquidas. Pero hubo un fenómeno muy curioso en cuanto a a mí no me gusta decirle reanimación con líquidos. Yo sé que así lo han dicho. Inundación. Exactamente. Esa es una muy buena manera de decir. Porque reanimación. O sea, pero bueno, o resucitación con fluidos. De hecho, si revisamos. O sea, está mal eso. O sea, a ver, le hicieron mal líquido. De hecho, si revisamos cada estudio, vemos, por ejemplo, la terapia estándar en 72 horas llegó a utilizar 30 litros. O sea, imagínate, 3 días, 30 litros. Aunque fuera suficiente, por eso iba a dar porque la terapia dirigida por metas. Y 13 años después, ya existía la tendencia. Claro. A ver, Oscar. Pero ¿Qué pasó? Justo es lo que yo pregunto, ¿qué pasó? Acá está. Aumenta mortalidad, aumenta desde este nuevo horario. Mortalidad les fue igual. Pero aumenta más efectos adversos como edema. ¿Qué fenómeno se vio, güey? No, el que es liberal realmente ya no era liberal. Claro, de hecho se habla, contestando un poco a su pregunta, que, por ejemplo, en el Rivers tuvimos una mortalidad de, perdón, ay, ¿qué se le está diciendo? O sea, Una mortalidad del 40% y en los otros tres, la mortalidad del grupo estándar era como del 14%. O sea, hubo una disminución importante, más de la mitad, en la mortalidad en los grupos estándar. ¿cuál fue el promedio de líquidos que les pasaron en los 3 estudios estos que estás poniendo? Como 2,500. En las primeras 72 horas. ¿Cómo cuánto? En las primeras 6 horas sí les ponían como 3 litros. Ah, Pero en las primeras 72 horas, ¿alrededor de cuánto? No eran ni 8 litros. ¿O tú sí te acuerdas? sí. Alrededor de 10 litros. De 8 a 12 Sí, litros. pues 15. menos de la mitad, Ese es el tema. claro. Había tanto ruido, Dan, del Rivers, que era unicéntrico y con pocos pacientes. Como una N de 200. Se replicó todo el mundo y todo el mundo lo hacía. Y entonces empezamos a ver, yo por ejemplo era muy pro de no dar tanto líquido cuando empezaron a hacer revisiones de que el líquido mata, porque es un medicamento. Estás metiendo líquido que ni siquiera se va al espacio intravascular. Se queda solo el 17% y solo 2 o 3 horas máximo. Entonces, después de esos 13 años que pasaron de un estudio a otro, que ya es multicéntrico, que son más pacientes, la tendencia del brazo de intensivo ya no fue como en el Rivers. Exacto. Ya eran menos litros en el intensivo. Y en el otro que ibas regulándolo, pues eran todavía como 8 litros. Exacto. Entonces, en 72 horas versus 30. Claro. Sí, pues la conclusión fue que, Evidentemente, muy probablemente por eso bajó la mortalidad. claro, de hecho la conclusión de estos tres estudios es que el grupo estándar tuvo menos mortalidad porque en esos 13 años hubo una evolución en el manejo estándar. Realmente esa es como la gran conclusión que podemos dar de esos tres ensayos. Y los primeros que les presenté fue reanimación guiada por metas y posteriormente se hicieron 2 ensayos importantes del manejo de líquidos intensivo versus restrictivo. El ensayo Classic fue el primero que se hizo, en el contexto de la UCI, con una N de 1,500 pacientes, todos con diagnóstico de choque séptico dentro de las primeras 12 horas, todos recibiendo vasopresor y todos ya habiendo recibido 1 litro por lo menos de líquido a manera de reanimación. La estrategia restrictiva, este ensayo apuesta por el inicio de vasopresor de manera temprana. Les quitaban todas las soluciones basales, como a algunos les gusta llamarle, y mantenían la PAM únicamente con vasopresores y tenían permitido administrar
bolos de rescate únicamente si el paciente presentaba uno de estos 4 gatillos de rescate: lactato más de 4, PAM menos de 50 a pesar de la dosis alta del vasopresor, score de lipideses más de 2 o gasto urinario menos de 0.1 mililitros kilo hora. Y la estrategia estándar era lo opuesto: optaban por seguir reanimándolos con líquido e iniciar el vasopresor de manera tardía. Aquí iniciaban el vasopresor si se cumplían también los gatillos clínicos. Entonces fue como la comparativa. Y pues podemos ver que sí hubo una reducción aproximadamente de 2 litros en la administración de los cristaloides. Les pasaron menos agua, se murieron igual. Pero y posteriormente tenemos el ensayo Clovers, que este fue realizado en un contexto de una sala de urgencias. La N es similar, de aproximadamente 1.500 pacientes, y en este se les habían administrado más líquidos de manera basal y tenían una ventana de tiempo más corta. La otra era de 12 horas y esta era menos de 4 horas tras cumplir los criterios diagnósticos. Y pues en este la estrategia restrictiva consistía en detener los líquidos intravenosos de mantenimiento, iniciar norepinefrina. Aquí se permitía por uso periférico. De hecho, este fue un gran hallazgo que vio que era seguro administrar norepinefrina de manera periférica, y pues igual administraban líquidos de rescate, bolos de 500 mililitros, solo si existía hipotensión severa, lactato en aumento o taquicardia extrema. Y la estrategia liberal era una infusión inmediata de 2.000 mililitros de cristaloides, y los vasopresores eran únicamente de rescate si continuaban los criterios de shock tras los bolos o si había datos clínicos de sobrecarga hídrica. Y pues también en los resultados podemos ver que sí hubo una diferencia pues significativa en cuanto al volumen total de líquidos administrados, y pues la mortalidad, para sorpresa de nadie, siguió igual, no disminuyó, no hubo un beneficio en cuanto a la mortalidad. Entonces, Dana, ¿cuál es la mejor estrategia para la reanimación hídrica? Excelente. No. Pues ver si está depletado de volumen, viendo el... Más pequeñas. O sea, ¿corazones elásticos o qué? Eso ya lo vieron. Sí. Lo vieron en la clase de Alexis. Ah, sí. Lo vieron con la doctora Gisela, lo vieron con el doctor Ochoa. Valeria. No, la compatibilidad te habla más de insuficiencia. A través de, o sea, midiendo el calibre de la vena cava. Pues el diámetro, si se colapsa. Sí, bueno, una vez que se colapsa, sí. ¿Cuándo tienen que venir para que digas ¿Que está depletado? ¿Que está qué, perdón? que ya puede que ya lo hayas intentado venir? La verdad no recuerdo cuánto tenía que medir, doctor. Más fuerte. ¿Dos qué? Dijiste milímetros. ¿Cómo 2 milímetros? ¿Y qué más? ¿Qué más, Jerry? Vamos, doctores, ¿qué pues? ¿Fueron en francés las clases o qué? Oui. ¿La qué? La sensibilidad de la... Tiene que alcanzar el 50%. Bueno, menor al 50% lo que colapsa la vena, perdóname. La colapsa. La colapsabilidad de la vena, discúlpame. ¿También? Sí. ¿Qué más? Había dicho el volumen. ¿Puedes hacer versos o no? Sí.
para que después para ver sobre carnalizar. Entonces, para guiar una terapia, inclusive una terapia de líquidos, usamos unas variables, pues lo que puede existir. Recuerden, estáticas y dinámicas. ¿Quién va a responder a líquidos? O sea, estadísticamente, ¿qué porcentaje responde a líquidos, Gali? En sepsis, ¿eh? En sepsis. Ya lo viste. Uy, es un volado, güey. Es un volado. Entonces, tienes dos pacientes sépticos, uno va a responder y otro no. Con estas medidas, ¿en qué momento dices, ya no más agua? Alexis. ¿Está conectado el prieto? ¿Cómo calculas el gasto cardíaco con pocos? Complicado, ¿no? El número central puede ser, pero ya no se usa tanto. ¿Cómo se llama eso? Cerdos. Está. El BTI, ¿qué es? Una medida. A ver, primero dinos el Vexus y luego es el BTI. El Vexus es un protocolo que nos ayuda a valorar varios vasos para la cara inferior, la porta y la espátula y también el cúmulo. El paso 1 del Vexus es irnos directamente a la vena cava inferior, que si nuestro paciente no está en ventilación mecánica, mides la longitud de la diámetro de la vena cava inferior. Si es menor de 2, lo puedes catalogar como un Vexus 0, y ahí, si es mayor de 2, tienes que irte a los 30 años, que es la porta. La renal está difícil. Sí, la verdad sí está difícil. No, ya expliqué todo. Bien. ¿Y en qué momento dices ya no le echo agua? Eso no es tanto con el Vexus, según yo. O sea, ahí lo que Alexis nos explicaba es que es con el BTI. Tienes un BTI y si el BTI mejora más del 10% con la elevación de piernas, La pregunta es muy clara. Susi. Pues cuando tengo datos sugestivos de que mi paciente ya no está chocado, que mejora la presión arterial, el llenado capilar, el lactato disminuye. O sea, hasta ese entonces te paras. O sea, no que se cumplan todos. ¿Cómo sabes que no respondió? No, no sé. A ver, hipotensión que amenaza tu vida es tu choque. Dicho con las palabras de Nicole. Ya vimos, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de Vexus, ni de las medidas dinámicas ni estáticas. Vamos a hablar de la volemia clínica, evaluación directa del órgano diana, que sufre las consecuencias más severas de la sobrecarga, que es el pulmón. Esto ya lo habíamos visto en las clases que hemos tenido estos 2 días. El protocolo FOLS evalúa la presencia de fluido intersticial en los tabiques interlobulillares, ofreciendo un parámetro directo on-off con una ventana acústica siempre accesible. Entonces es fácil de estar reevaluando. El protocolo FOLS realmente bueno, esto ya no me detengo porque hemos tenido 2 clases esta semana. Bueno, de manera rápida sabemos que un pulmón seco, un pulmón normal, entre comillas, te da un perfil A, que vemos la línea pleural, y las líneas A, que es el sonido que se va reproduciendo de la línea pleural. Esto es pues un pulmón seco, y un pulmón con síndrome intersticial te da un perfil B, que son pues las líneas B que nacen de la línea pleural, borran las líneas A, pues llegan hasta abajo y pues eso nos habla de un síndrome intersticial. Gali, tú que ahorita estás ahí, bueno, tú, Alexis, cualquiera de los dos, y tú tienes un paciente
Y ya le pasaste lo que te siguen recomendando, esa dosis que sacaron desde el protocolo de Rivers, que todavía siendo 2026 te siguen recomendando la misma dosis. ¡Qué barbaridad de retraso! Dice que te Está diga, peor que los endocrinólogos. sepsis probable, sepsis posible, pero todavía no cambia en el paradigma de cuánto administrar. Justo. Sí. Claro. O sea, ponle pues, ya le pasaste 2 litros de Vexus 0, ya se te fue a Vexus 2 y tiene algunas líneas B. ¿Cómo se llama eso? No. ¿Cómo se llama eso, Richie? Pues 2 litros. 2 litros en las primeras 6 horas. En promedio, todos estos papers les pasaban alrededor de 3 a 6 litros en los primeros 6 horas. Máximo 8 en el más restrictivo. En 72. ¿Cómo se llama eso? Tolerancia. Una cosa es que siempre. Tolerancia al volumen, Maffer. Muy bien, tolerancia al volumen. En ese momento ya le bajas al agua y le pones aminas. Porque toma en cuenta que los pacientes te van a responder, la mayoría, bueno, el 50%, 60%, pero no todos van a tolerarlo. Entonces, es el detalle principal de aquí le echo agua y falta. No, pues acá también yo me iría también así, o sea, es que les tenemos mucho miedo a las aminas, pero en realidad, si Y empiezas, también le tenemos miedo al líquido, así es. opinaría yo. No, bueno, Pero bueno, continuamos. El protocolo FALS, pues es está esquematizado. Inicias tu protocolo con una ecocardiografía cardíaca simple. Eso ya lo vimos en las clases. Esto con el objetivo de descartar choque obstructivo, como lo sería un tamponade cardíaco o una tromboembolia pulmonar que te da dilatación de las cavidades. Entonces, empiezas con un focus, descartas estas causas de choque obstructivo y te vas al siguiente paso. El protocolo va de ir descartando los diferentes tipos de choque y culmina con integrar el diagnóstico de choques sépticos y todo lo demás, pues te dio negativo. Entonces, continúas con el algoritmo. La ecocardiografía cardíaca normal, entonces te vas a lo pulmonar. Si en lo pulmonar ves un perfil B, entonces lo más probable es que sea un patrón pues de edema intersticial y un choque cardiogénico. Entonces, pues te vas al manejo dirigido de este tipo de choque. El tercer paso es un paciente que no te dio patrón B, te dio un patrón A. Inicias la fluidoterapia masiva y el paciente mejora con puro líquido. Esto te da diagnóstico de que fue un choque meramente hipovolémico. Y llegamos al último paso. Te dio el patrón A, le pasaste líquido, no respondió, entonces aterrizamos en lo último que es el diagnóstico de choque séptico. Entonces, el objetivo realmente es ir descartando. Te llega un paciente chocado al piso de MI, a urgencias, y empiezas este abordaje estructurado. Ya descarté obstructivo, descarté que sea cardiogénico, descarté que sea hipovolémico, y el último paso es el choque séptico. Recordemos a Alexis R3 que nos dijo que el choque séptico es el gran imitador. Entonces, por eso se descartan primero los otros tipos de choque y terminas con el choque séptico. Y pues bueno, retomando un poco mi comentario dice el doctor Chávez, le tenemos miedo a las aminas, pero también creo que le tenemos miedo al líquido. Hay veces que no debe de darnos miedo darle bolos al paciente o si eso lo puede beneficiar. Una hipovolemia no diagnosticada puede ser más perjudicial que una sobrecarga transitoria. Entonces, pues hay que tenerlo en consideración, siempre hacer nuestra evaluación. Afortunadamente tenemos muchos equipos de ultrasonido disponibles ya en la sede y pues para hacer, justo, o sea, es dinámico y claro, para es hacer dinámico. una reanimación dinámica y guiada con, O sea, y es evidente cuando ya no te va a aguantar. claro, O sea, o sea, ves, o sea, ya sabes en dónde está tu ventana, ya nomás llegas, le pegas el transductor y dices, no, ya exacto. Y en el momento que te empiece a hacer líneas B, dices, hasta aquí y ahora sí te pasas al siguiente paso que sería el manejo con vasopresores. Y eso es mucho antes de que
Exactamente. Exactamente. Sí. Sí, de hecho, la primera consulta sería hacer como la elevación pasiva de piernas con BTI. Ok, ya va a tener respuesta a fluidos, pero es tolerable. Los va a tolerar, exactamente. Muy bien. Entonces, Dariana, después de la reanimación inicial con líquidos, tu paciente persiste con una tensión arterial media, menos de 65 milímetros de mercurio. El lactato está elevándose de manera persistente. ¿Cuál sería tu siguiente paso en el manejo de este paciente? Tienes que leerlo, Natu, no sé. Agregar vasopresina a dosis de 0.03 unidades kilo. Agregar epinefrina a 0.2 microgramos kilo minuto. Agregar norepinefrina y titular para lograr la meta de PAM. O agregar dobutamina y norepinefrina. Excelente. Vamos a hablar del inicio oportuno de los vasopresores. Al doctor Chávez no le gustó mi meme, pero a mí sí me gustó. ¿Qué nos dice la guía actual recién publicada del 2026? A los pacientes con hipotensión inducida por sepsis se recomienda iniciar el manejo con cristaloides. Si no mejora, si no obtienes las metas de PAM, inicias manejo con vasopresor. A ver, Oscar, ¿cuál es el vasopresor de primera línea? De estos dos, ¿cuáles vas a elegir? ¿Y por qué? Fisiología. O sea, no me digas ensayos. ¿Por qué norepinefrina? ¿O qué mecanismo de acción tiene la norepinefrina? No me acuerdo. Ok. ¿Beta 1? O sea, ¿es sobre alfa? Sí. No, también beta 1. Sí. Tiene un efecto alfa adrenérgico, que esto ocasiona una vasoconstricción potente y nos ayuda a aumentar la presión arterial media. El efecto no es más No. Es más alfa. Ajá. De hecho, el efecto beta es muy leve, que esto nos da un beneficio en el inotropismo y cronotropismo. Exacto. Sí. No es noradrenalina, es epinefrina. Ujú. No es epinefrina, es noradrenalina. Y la vasopresina actúa sobre los receptores B1A, que esto nos ayuda también a una vasoconstricción potente, pero sin el efecto catecolaminérgico. Entonces, respuesta. ¿Qué pasó? Perdón, no es sobre los principales, era sobre la sobrecarga hídrica transitoria. No me quiero ver medio pero hay alguna, si no tenemos ultrasonido, hay alguna manera de valorar, o sea, sentir hasta que llegan. O Pues, sea, porque se puede entender de que entonces si no tenemos, primero sobrecargamos al paciente y luego metemos vasopresor. bueno, mi comentario de la sobrecarga hídrica transitoria era específicamente hablando del ultrasonido. Ah, ok. Específicamente, porque ahí puedes darte cuenta de manera temprana. Cuando ya empieza a aparecer 1 o 2 líneas B, te detienes con el ultrasonido. Sí, pero ahí es cuando ya te fuiste muy lejos, pues. Hay que invertirle, ahorren. Sí, claro. Entonces, ay, no se borró mi diapo viejita. Entonces, este paciente, ya le agregaste la norepinefrina y la tienes a dosis de 0.5 microgramos kilo minuto. Susi, ¿cuál sería tu siguiente paso a seguir? Cuando ya lo tienes con nore y sigue chocado. ¿Le sigues subiendo a la nore? ¿Qué es de dosis? 0.5 microgramos kilo. 0.5 microgramos es una dosis baja, regular, alta. Ajá. ¿Se considera que? Y tú, R2 de guardia superpoderosa, dices, no, ya le subí a la nore y no mejora, sigue chocado. ¿Qué haces? ¿Le sigues subiendo a la nore? ¿Te vas por un segundo vasopresor? ¿Por cuál vasopresor? Ajá. ¿Le agregas esteroide antes que añadir un segundo vasopresor? Digo, no hay respuesta mala, pero
Con la Nore sigue así de que tirado al piso. Sí. Y ya le dieron los santos óleos y tampoco mejoró con la bendición del Padre. Excelente. Muy bien, entonces dices, en lugar de seguirle subiendo a la Nore a lo loco por los efectos adversos que puedo tener si la subo. Un principio fisiológico, farmacológico de ponerle vaso. Lo veremos a continuación. Ahora. Puede ser, sí. ¿Y a partir de cuánto de norepista está estudiada el uso de esteroides, Luis? Y en bolo o en infusión. Sí. Bueno, por cuestiones de tiempo, continuaremos con la clase. ¿Qué dice la evidencia? Muy bien, Susi R2 dice, ya no le subo a la Nore, mejor optimizo con un segundo vasopresor. Tenemos dos ensayos pivotales, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto fue el primero que buscaba contestar la pregunta de la vasopresina a dosis bajas disminuye la mortalidad a los 28 días frente a la norepinefrina y pues no se mostró un beneficio global en la mortalidad, pero en un análisis post-hoc se observó que hubo un beneficio en un subgrupo de pacientes con un choque séptico menos severo. Y en el post-hoc, perdón, se vio que podía beneficiar también a disminuir la progresión de la lesión renal aguda y el requerimiento de terapia de reemplazo. Y de ahí nace el VANISH con la pregunta de si el uso de vasopresina temprana a una dosis más alta, 0.06 unidades, mejora los días libres de falla renal en comparación con la norepinefrina. Y cabe resaltar que en el VANISH fueron 4 brazos y usaban la vasopresina de primer vasopresor en uno de los brazos. Entonces, pues podemos ver la diferencia de años. El VAS fue inicio temprano de la vasopresina y a una dosis más bajita y buscó evaluar la mortalidad de los 28 días. No recuerdo, Doc. No, punto 2. Ah, Es que punto 2, punto 3 es el umbral ya sí, para claro. usar en otra. Sí. Y y aparte ya tenían algunos hidro. De hecho, la hidro se agregó como terapia estudiada también. En algunos agregaron hidro, en algunos placebo. Finalizaron Como 4 brazos. El primero era vasopresina. Sí, estaba hasta 12 microgramos un minuto, pero pues eso depende del peso del paciente. Sí. Pero es que en el VANISH lo que hicieron fue, los 4 brazos eran intervención ciega, pues, y iniciaban el fármaco que no sabías cuál era, no sabías si estabas iniciando vaso o nore, lo titulabas, después añadías un segundo vasopresor si estaba refractario al primer vasopresor que no sabías cuál era. Sí, pero o sea, el punto es que todos llegaban con hasta 12 microgramos. No. Ajá. Sí. O sea, alrededor de no te puedes esperar tanto. O sea, el concepto es que ya con punto 2, punto 3 tienes que empezar a hacer algo. Sí, pero este ensayo no evaluó el inicio, cuándo es el momento de iniciar oportunamente la vasopresina. De ese hablaremos un poco después. Ajá, ese no fue el objetivo de este ensayo, fue los desenlaces renales de lesión renal. Sí, claro, pero hubo un brazo que le hicieron vasopresina. Uno vasopresina de manera inicial, otro norepinefrina de manera inicial y después hidro versus placebo, hidro versus placebo. Ajá. La vaso. Sí, pero de manera inicial sí, ajá. Entonces, en el VAS, la adición de vasopresina a dosis de 0.3 unidades minuto versus escalamiento de norepinefrina
Y en el Vanish fue una infusión inicial ciega con vasopresina hasta 0.06 y ante falla al alcanzar la TAM, iniciar hidrocortisona versus placebo. Y pues vemos que no hubo beneficios en la mortalidad. El outcome primario del Vanish tampoco impactó de manera directa en la mortalidad y el uso temprano de la vasopresina versus la norepinefrina no mejoró el número absoluto de días libres de falla renal, pero sí mostró una reducción absoluta de riesgo en el inicio de terapia de reemplazo renal. Y pues esto sí, indiscutible, la vasopresina confiere un efecto ahorrador de catecolaminas. Esto se vio en ambos estudios. Bueno, ahora sí, mucho falla renal, mucho mortalidad, pero respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la dosis óptima de norepinefrina para agregar el segundo vasopresor? Llegamos a un ensayo súper importante, súper complejo de la clase, el OBIS Trial. Este fue publicado en el 2025, es un estudio observacional, multicéntrico y es retrospectivo porque se utilizaron bases de datos. En total se incluyó una N de 14.453 pacientes y lo interesante fue que fue creado con un modelo de inteligencia artificial. Se utilizó una corte de derivación. Tiene un nombre, y de hecho para allá va sí. No sé si lo hacen con modelos más Learning reinforcement. Simulación. Bueno, se utilizó una corte de derivación para la validación interna y una para la validación externa. Y el modelo de inteligencia artificial fue un aprendizaje por refuerzo o un reinforcement learning, que ¿esto qué era? El modelo evaluaba cada hora el estado dinámico del paciente, es decir, signos vitales, parámetros de laboratorio y tomaba decisiones cada hora de añadir o no la vasopresina y buscaba una recompensa. Bueno, a este le añadí la vasopresina a tanta dosis de Nore, pero tuvo más lesión renal, entonces este no fue una recompensa. A este se lo añadía tanto y tuvo menos progresión de la lesión renal, entonces esa era una recompensa, o tuvo disminución del lactato y entonces se generaba un resultado. El algoritmo puede probar miles de trayectorias. Comparó a todos los pacientes de la corte de validación interna versus todos los de validación externa. Hizo cientos de miles como de parejas entre pacientes y fue evaluando los resultados que tenían estos pacientes. ¿Te permite analizar o Exactamente. porque y disminuir el sesgo de un estudio observacional y retrospectivo. Claro. Más bien, Exacto, simula escenarios, cientos de miles de escenarios. Simula el escenario en base a la práctica. O sea, es como un fase 4. Exacto. Retrospectivo, o sea, es muy válido. Creo que ya no se va a gastar tanto en investigación teniendo esto. Claro, y cada vez más se publican ensayos que utilizan la inteligencia artificial. A escala Prevail viene de 4 millones de expedientes. Sí, pues SOFA 2, 3.3 millones. Bueno, como ya lo mencioné, cada hora el modelo de aprendizaje evaluaba el estado clínico global de los pacientes, clínico y dinámico, y los valores faltantes se asumían como el último valor observado. Y pues este fue el modelo de la recompensa, de los rewards. Supervivencia hospitalaria, bueno, ¿de qué me sirve que los dos sobrevivan si uno quedó con diálisis y con secuelas de haber estado intubado 3 semanas? Entonces no solo buscaban la victoria en cuanto a la supervivencia hospitalaria, sino el aumento de la PAM lo consideraban una victoria, disminución del lactato, del puntaje de SOFA, de la dosis de norepinefrina
Y eso nos daba el éxito clínico. No solo buscaba evitar la muerte, sino optimizar activamente el destete de vasopresores y la recuperación orgánica. Y pues podemos ver que el modelo creado por inteligencia artificial versus la práctica clínica observada, se inició el segundo vasopresor de manera más temprana, con un umbral de SOFA menor, menos puntaje de SOFA, a 0.20 microgramos kilo minuto. Esa sería como la recomendación que te da el ensayo, y menor lactato sérico. O sea, no se esperaban a que la disfunción estuviera tan avanzada y lo iniciaban pues de manera temprana. Y pues podemos ver que los pacientes atendidos por el clínico, por decirlo de alguna manera, solo el 31% de los pacientes recibían vasopresina, y si utilizabas el modelo de inteligencia artificial, el 87% de los pacientes recibían vasopresina. Y pues al aplicar las recomendaciones que se arrojaron del modelo de inteligencia artificial, tenían una tasa de éxito del 19% más que pues, con juicio clínico. En mortalidad. Y también les dio un gran resultado en cuanto a la necesidad de terapia de reemplazo renal. Solo en lo ventilatorio pues no les dio. ¿Qué significa cátedra? ¿Cómo lo interpretas? A ver, Manuel, ¿qué quieres decir? Que, bueno, como yo lo entiendo, o sea, lo que se acerca a cero es como lo que no nos ayuda, y a lo que se acerca al uno es lo que sí es positivo. O sea, como lo negativo, el otro sí es positivo. O sea, depende del outcome. Aquí te está diciendo que terapia de reemplazo renal, el outcome de terapia, o la variable de terapia de reemplazo renal en este caso, fue un OR de 0.47, que quiere decir que un 53% o más bien, sí, que 53% de las personas se beneficiaron o entraron a terapia de reemplazo renal. Una disminución Del 53%. Así es. Súper bien. Así es. Así es, el OR de 1 arriba hubiera sido peor la terapia de reemplazo renal. No sé si te van. Y pues bueno, inicias la infusión de vasopresina, sube la TAN, bajas la dosis de la norepinefrina, el lactato inicialmente empieza a bajar, pero luego a las 2 horas le tomas otra gasometría y el lactato otra vez va en incremento. Ok. Vamos a hablar de otro gran ensayo incluido en esta clase, que es el Andrómeda Shock 2. Este te habla del fracaso de la talla única de la reanimación o del manejo de un paciente con choque séptico, porque tiene varios componentes en su fisiopatología: hipovolemia, vasoplejía, disfunción cardíaca. Entonces, las estrategias como estándar o que son cuadradas no te van a ayudar con todos los pacientes, y exige una estrategia personalizada. Los pacientes, pues fueron pacientes con choque séptico temprano en las primeras 4 horas, y se evaluó un protocolo de reanimación personalizada guiada por tiempo de llenado capilar. La comparación fue Standard of Care, y se evaluó la mortalidad a los 28 días sin disfunción orgánica. Se incluyeron 19 países. Al final, en el análisis final, solo 1,467 pacientes fueron incluidos en el análisis, y se llevó a cabo en 86 unidades de cuidados intensivos. Este fue un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, evaluando a los pacientes dentro de las primeras 4 horas, y pues obviamente no pudo ser ciego porque pues era imposible, ¿no? Por la intervención que se quería realizar. Los 4 pilares del protocolo de la reanimación personalizada fue, pues, normalizar el tiempo de llenado capilar, la fenotipificación, la seguridad de los fluidos y las pruebas reversibles.
El algoritmo de la reanimación personalizada se dividió en dos. El primer paso, por así decirlo, era evalúas el llenado capilar. ¿Está retardado? ¿Más de 3 segundos? Bueno, evalúa si tiene una presión de pulso menos de 40 milímetros de mercurio, evalúa respuesta a fluidos. Si es respondedor, le das un reto con fluidos. Si la presión diastólica está a menos de 50 milímetros de mercurio, agregas vasopresor de manera temprana para lograr una presión arterial diastólica más de 50 milímetros de mercurio. Reevalúas llenado capilar. Sigue normal, pasas al siguiente paso. Cabe destacar que el 65% de los pacientes incluidos en el brazo de la terapia personalizada respondieron y normalizaron el llenado capilar en este primer paso. Después, el segundo paso del algoritmo iniciaba con un ultrasonido cardíaco, evaluabas datos de disfunción del ventrículo izquierdo o derecho. Si tenía datos de disfunción, te ibas al tratamiento específico de ello. Si no, reevaluabas respuesta a fluidos. Si respondía a fluidos, le pasabas fluidos, reevaluabas llenado capilar y si normalizó, se acabó el algoritmo. Si no, Por la depuración o experience de lactato, que suele estar se suele mirar por hígado o riñón y usualmente suele estar por la hipoperfusión, puede estar disminuido su aclaramiento, tanto renal y hepático. Además, por la disfunción mitocondrial que da sepsis, que hace que que el piruvato se esté convirtiendo más a lactato, o la lactato deshidrogenasa. Y hay una fórmula y todo para ver el aclaramiento renal de lactato. Bueno, en aquellos pacientes que no normalizaban con un segundo reto de fluidos, si eran hipertensos, se subía la dosis de norepinefrina hasta alcanzar una presión arterial media de 80-85 en pacientes hipertensos. Si lograban la meta de PAM y con eso normalizaba llenado capilar, se mantenía esa dosis hasta el final de la intervención, que eran 6 horas, y si no, se hacía una prueba de dobutamina con 5 microgramos kilo minuto y se reevaluaba. Bueno, el volumen de fluidos en la terapia personalizada fue menor, pero realmente no una diferencia pues muy abismal. El uso de dobutamina fue mayor en la reanimación personalizada, los niveles de lactato disminuyeron y el tiempo de llenado capilar también disminuyó. Entonces, el protocolo personalizado resultó en una reanimación más eficiente con menor sobrecarga de fluidos, mayor uso de inotrópicos tempranos y mejor perfusión periférica global. Ahora, lo interesante es cómo se analizaron los resultados de este ensayo, que es un modelo de win ratio jerárquico. Para empezar, los outcomes fueron ordenados pues por orden jerárquico de cuáles eran más importantes, obviamente teniendo la mortalidad en número 1. Entonces, igual se pareaban pues un montón de pares de pacientes y veían uno sobrevivió, el otro no, pues gana el que sobrevivió. Si ambos vivían, se consideraba un empate y se pasaba a la siguiente evaluación, días libres de soporte vital. Entre los que sobrevivieron, ¿quién necesitó menos días de vasopresores? ¿Ventilador o diálisis? Si empataban, pasaban al nivel 3 y si no, pues el que tenía menos ganaba. Y días de estancia hospitalaria, ¿quién salió antes del hospital? Entonces, este método captura todo el espectro de morbilidad y el verdadero impacto centrado en el paciente. Y exacto, que no solo buscas que se mueran menos. ¿De qué te sirve que no se muera si lo vas a tener ventilado 8 meses y con prisma y con ECMO? Pues, Es dinámico. claro. Ajá. Y pues hubo un win ratio de 1.16 a favor de la terapia personalizada. Entonces, esto quiere decir que pues el 16% les fue mejor. Al 16% de los pacientes les fue mejor con una terapia personalizada. Y la victoria no fue en días de mortalidad, sino fue en días de duración de soporte vital. Eso es algo también interesante de recalcar, que realmente en lo otro no hubo mucha diferencia estadísticamente significativa, pero en
soporte vital sí. Y pues bueno, ya casi para terminar, alguien ya hablaba por ahí de la meta de PAM. ¿Cuál es la meta de PAM en el choque séptico? Mayor a 65. Esa recomendación sigue estando en la guía actual de Surviving Sepsis y sale del ensayo del New England Journal of Medicine publicado en 2014, llamado Sepsis PAM, una N de 776 pacientes y se realizó en Francia. El dilema era el estándar actual, que era pues mayor de 65, pero realmente en los pacientes hipertensos no era su realidad fisiológica, porque estos pacientes requieren presiones mayores para tener la perfusión orgánica pues renal, cerebral. Entonces, se incluyeron pacientes con un choque séptico refractario. La intervención fue la meta de PAM de 65 o 65-70, mantenía hasta por 5 días. Se vio que obviamente en el grupo de meta de PAM más alta se utilizaron más dosis de vasopresores comparado con el grupo de meta de menor PAM. Y pues alcanzar una meta de 80 de PAM exige una exposición catecolaminérgica significativamente mayor y prolongada. Y pues estos son los resultados. Realmente en mortalidad no dio estadísticamente significativo. En supervivencia en 28 días sin soporte orgánico tampoco, y tampoco en disfunción orgánica. En lo que sí dio fue en pacientes con hipertensión arterial crónica, pues sí hubo un resultado a favor de la disminución de la terapia de reemplazo renal en pacientes hipertensos. Ese fue el único como beneficio que se vio de tirarle a una meta de PAM más alta. Igual, Ah, sí. Sí, cuando ves la segmentación de los datos en esos pacientes hipertensos, sí, digo, habrá que individualizar, pero no puedes generalizarte a todos los pacientes, no vas a tener con test de salir a 70. Claro. Sí, todo hay que individualizar. Sí, tomarlo con reserva. Bueno, hablando. Su análisis del INPE no era lo que tiene que mover. Ah. O sea, para que sea válido, tuviste que agarrar la misma cantidad de hipertensos con la misma cantidad de no hipertensos, aleatorizarlos y sacar esas conclusiones. De otra manera, es un post-COVID. Ah, ok. De acuerdo. Y pues ya para finalizar, hablemos de la evidencia de los esteroides en choque séptico. Están estos 3 ensayos. El Corticus evaluó hidrocortisona en terapia de infusión continua. El Adrenal evaluó los bolos y el Approach, hidrocortisona, más fluorocortisona vía oral en pacientes con choque séptico refractario y falla multiorgánica. Me confundí. Adrenal fue infusión continua, Corticus fue bolos. Y pues bueno, los resultados realmente Corticus y Adrenal no mostraron un beneficio primario en la mortalidad, pero sí mostraron una reversión acelerada del choque y pues en hiperglicemia y tasas de superinfección realmente no hubo diferencia entre estos ensayos, pero el Approach es el único que sí dio beneficio en mortalidad y pues igual en reversión del choque. Y esto fue porque en el Approach se incluyeron pacientes más graves, o sea, con un choque realmente refractario. En el Adrenal la resolución del choque fue en 3 días, con una P estadísticamente significativa. En el Approach se lograron 17 días libres de vasopresores en el grupo de intervención versus 15 días en grupo placebo con una P estadísticamente significativa. Y en el Corticus el tiempo medio de reversión significativamente más corto que en el grupo de intervención. Y pues realmente el Approach es el único que mostró beneficio en la mortalidad porque eran pacientes pues más graves. Los criterios de inclusión del Approach fueron vasopresores más de 6 horas y un SOFA más de 3 puntos y el SAPS-2 también con puntaje más alto. Entonces, realmente los esteroides solo benefician a los pacientes con un choque séptico realmente grave y
realmente refractario. También tuvo beneficios secundarios en la falla orgánica y ventilación. Y pues es como un algoritmo de cuándo le vas a iniciar el esteroide, que es cuando está refractario. Y pues, última diapositiva. ¿Qué hay de los antibióticos? Pues iniciarlos de manera temprana porque se ha demostrado que cada hora en el retraso del inicio del antibiótico aumenta un 35% de la mortalidad. Bueno, mi pregunta de investigación, algo interesante que se menciona al inicio de la guía de Surviving Sepsis es que inicies el código sepsis o el sepsis bundle y pues yo pensé, en la 180 no tenemos eso, no tenemos un código, no tenemos algo esquematizado y bueno, pues mi pregunta es si la implementación de un código sepsis para identificación e inicio de tratamiento de manera temprana y manejo esquematizado mejoraría la supervivencia global, días libres de soporte vital y lesión renal aguda o necesidad de reemplazo renal aquí en el Hospital General Regional 180. ¿Y mis conclusiones? El choque séptico es una entidad heterogénea, el gran imitador, y debe ser reconocido de manera temprana para iniciar intervenciones oportunas. La reanimación personalizada es el futuro, es fundamental y mejora los desenlaces. Y la sobrecarga hídrica es tan perjudicial como la hipoperfusión y la hipovolemia. Los líquidos son un fármaco y deben tratarse como tal. La reanimación hídrica guiada por ultrasonido es el presente, es la actualidad en el manejo del choque séptico. Añadir esteroides beneficia únicamente a pacientes con choque séptico severo y refractario. Y enfoque actual centrado en el manejo de perfusión tisular y microcirculación.